Buen día para todos, siguiendo acá con el curso de MySQL desde cero. Hoy veremos los valores por defecto que soportan los diferentes tipos de datos, numéricos, booleanos, de texto y de tipo fecha y hora. Y también veremos cómo asignarle valores por defecto a dichos tipos de datos. Así que bueno. Lo primero que tengo por explicarles pues es encender el servidor, que ya lo sabemos hacer perfectamente de videos anteriores. Así que bueno, procederé a encenderlo con esta instrucción. Ya después debemos irnos al directorio, que ya sabemos todos cuál es, que es el de sam mysql/bin. Y pues acá ya iniciamos con MySQL, -u, root, -p. Esto de los usuarios lo veremos pues más adelante. Listo, vamos a usar la base de datos aprendiendo MySQL. Listo. Primero que todo vamos a crearnos una tabla con un tipo de dato numérico, un tipo de dato fecha, un tipo de dato hora y un tipo de dato carácter. Así que bueno, create table valores default. ¿En qué campos va a tener? Va a tener un número, va a ser un entero. No sé si dejarle not null. No, vamos a dejarle sin not null, solamente así. Nombre, varchar de 30 posiciones, fecha de tipo date, hora de tipo time. Y bueno, empezaremos con estos por ahora. Listo, creamos una tabla con un tipo de dato entero, un varchar de fecha. Ese tipo de dato de fecha nos devuelve el formato año, mes, día, y el tipo de dato hora, que nos devuelve la hora, los minutos, los segundos. Vamos a hacer la sentencia insert into valores default, y solo vamos a insertarle un dato, que es el número. O bueno, vamos a dejarla así sin insertar nada. Aquí pues me faltó los values. Listo, dice que el query key, que una fila afectada. Es decir, en resumidas cuentas ya insertamos un dato, o sea, un registro, pero vacío, solo para ver qué tipo de dato por defecto admite. Valores default. Y veamos que el tipo de dato que admite por defecto va a ser el null, si no le especificamos que va a ser not null. ¿Por qué? Porque para campos de cualquier tipo, no importa si es numérico, cadena o lo que sea, pues si no está declarado como not null, el valor por defecto va a ser nulo, como lo vemos acá. Excepto pues para los tipos timestamp, que bueno, eso los veremos tal vez después o tal vez no los veamos. Y para los campos que declaremos como not null, es decir que no admite valores null, como tenemos acá en esta tabla, pues el valor por defecto dependerá de cada tipo de dato. Por ejemplo, para las cadenas de caracteres char, varchar, el valor por defecto es una cadena vacía. Para los valores numéricos, como el int, begin, timeInt, medianInt, el valor por defecto es 0. En caso pues de que este valor sea autoincrementable, es el valor 0 inicialmente y después iniciará 1, 2, 3, 4, así, incrementando. Y por ejemplo, si el tipo de dato es date, pues su campo pues se tendrá con 4 ceros, un guión, 2 ceros, un guión, 2 ceros. Y si es tipo hora, lo mismo. Para todos los tipos, bueno, excepto el tipo blob y text, que estos son para almacenar decodificaciones de imágenes en bytes y bueno, esas cosas. Pues se pueden explicitar valores por defecto con la cláusula default. Y pues este valor por defecto se inserta cuando no está presente al ingresar un registro y en algunos casos en que el dato ingresado es inválido. Bien, pues ya que hemos visto esto, pues vamos a crearnos otra vez la misma tabla, default 2, pero los vamos a curar not null. El número 2,
también va a ser int y va a ser auto increment. Not null. ¿Cuál seguía? Nombre también lo vamos a dejar como not null para que no permita pues valores nulos. Seguía también not null. Y not null. Muy bien, acá ¿qué hicimos? Creamos una tabla muy parecida a la anterior. La llamamos valores default 2 con los mismos campos, pero todos not null. Y adicionalmente le agregamos el campo número 2, que también es entero, pero es autoincrementable y es not null. Veamos a ver si nos la deja creer. Bueno, acá me sale pues un pequeñito error. Veamos a ver por qué es. Pues vamos a volver a crear la tabla. Bueno, creo que es en el campo autoincrement, así que por ahora no lo vamos a colocar. Vamos a dejarlo sin ese campo autoincrement y lo veremos después. Listo, ahora sí ya tenemos la tabla aquí. Tal vez escribí mal autoincrement. Bueno, no sé. Listo, ahora sí vamos a insertar. Insert into valores default 2. Los valores vacío. Y vean lo que nos aparece acá, que una fila afectada y 4 advertencias. Vamos a hacer un select asterisco from valores por default 2, a ver qué nos dice. Y vean lo que les estaba comentando anteriormente. El valor por defecto de un tipo de dato numérico es el 0, o sea, que no hay nada. El valor por defecto de un tipo de dato char o varchar, es decir, cadenas de texto, es una cadena de texto vacía, o sea, nada. El tipo por defecto del tipo de dato fecha y hora, pues como corresponden a lo mismo prácticamente, pues son prácticamente los mismos. Vean cómo nos los coloca. ¿Qué pasa si hacemos otro insert? Pues lo mismo y volvemos a hacer un select. Pues lo mismo, el valor por defecto va a seguir siendo el mismo independientemente si hay uno o más registros. Bien, ahora vamos a ver cómo asignarle valores por defecto a una tabla, a un tipo de dato de una tabla, a una columna. Es decir, por si de pronto ese tipo de dato pues no se inserta, pues le podemos colocar un valor que sea por defecto siempre. Veamos a ver cómo se hace eso. Para ello vamos a crearnos la siguiente tabla. Listo, ya creé la tabla. La tabla llamada libros guardados, que en su interior almacena los siguientes campos. El código, que es de tipo entero, no tiene signo, es decir, no podemos ingresar un código negativo, porque pues no se puede. Autoincrementable, que va de 0 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 1 en 1. El título va a ser un varchar de 40 posiciones, not null. El autor va a ser también un varchar de 40 posiciones, pero el valor por defecto, si no ingresamos el autor, si no lo sabemos, por ende no lo ingresamos, va a ser desconocido, que el autor es desconocido. El precio va a ser un decimal de 5 números, los cuales 3 son enteros y 2 son decimales. Eso quiere decir 5,2, que son 5 números, de los cuales de esos 5, 3 van a ser la parte entera y 2 van a ser la parte decimal. No se van a permitir valores negativos. Por default, el precio va a ser $1,11, porque pues supongamos que es el valor mínimo de un libro. Y la haya primaria que va a ser el código. Bien, ya después de haber creado nuestra tabla, pues vamos a hacer una inserción. Insert into libros guardados. No, primero que todo vamos a hacer un describe libros guardados, punto y coma. Listo, ahora sí vamos a hacer el insert, ¿no? Insert into libros guardados. Bueno, acá para insertar, veamos que acá en la estructura de nuestra tabla tenemos los campos, el tipo, si es nulo o no, si es de primaria foránea y los identificadores por default. Por default el código es null y el autor es null. ¿Por qué? Porque no son tipos not null. El valor por default del autor
le pusimos arriba que iba a ser desconocido. Y el valor por default del precio va a ser 1.1. Muy bien. Ahora, como el código es autoincrementable, no hace falta pues colocarlo, ¿no? Porque él va de 1 en 1. El título, sí, porque pues vamos a colocarle un título, entonces vamos a insertar título. Autor, no lo vamos a insertar porque no lo sabemos. Y el precio también lo desconocemos. Los valores, entonces como dijimos que solo vamos a insertar acá el título, pues vamos a insertar el título, que se va a llamar 100 años de soledad. Y veamos a ver qué error nos da. Ninguno. Dice que hay una fila afectada. Vamos a hacer ahora un select asterisco from libros guardados. Bien, y me sale acá, pues me salen 3 libros, pero hagamos caso omiso a ello, solo quedémonos con el de 100 años de soledad. Estos dos son pruebas que hice anteriormente. Listo, y pues sigamos de uno en uno. Como ven, ya he eliminado varios libros porque esto debería empezar desde el 1. Bueno, entonces vamos a insertar otro libro. Título, y esta vez también le quiero insertar el autor. Entonces, Verónica decide morir. Y el autor va a ser Paulo Coelho. Creo que se escribe así, la verdad no leo mucho. Listo, dice que una fila afectada. Bien, vamos a hacer el select. Y en el select, pues veamos que pues, el código, como es autoincrementable, va de 1 en 1. Ya del 13 se saltó al 14 y no es necesario pues insertar ese registro. Insertamos el título. Verónica decide morir. Y el autor, Paulo Coelho. Es decir, ya no nos coloca el por defecto que era el desconocido porque si lo insertamos. Precio no insertamos, entonces sí va a ser 1.1. Vamos a insertar un último libro. Con título, claro, autor y precio. En título le vamos a dejar librito. No, en título vamos a dejarle uno que me sepa. Pues no me sé este. Cálculo integral para ingenieros. Entonces vamos a dejarlo el autor vacío. Y el precio que sea $23.4. Listo, y vamos a hacer el select. Pues tenemos ya acá el nuevo libro insertado, que es Cálculo integral para ingenieros. El autor lo insertamos vacío, por ende tampoco se nos colocó el valor por defecto. Y el precio, pues 23.4. Bien, y eso pues es todo lo que vimos, ¿no? ¿Qué valores por defecto acepta cada tipo de dato, independientemente si es not null o no es not null? Y también cómo administrarle valores por defecto a los campos en caso de que no se inserte. Así que, pues eso fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.